Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau. Soy la directora de este conversatorio. Esta noche tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Alexis López desde Chile. Él es entomólogo, politólogo y muchas cosas más. Empezamos este conversatorio por la gracia de Dios y tenemos como monitor a José Gallardo. Mi nombre es Camilo Gallardo y voy a tener el placer de presentar al doctor Alexis López Tapia. El doctor Alexis López Tapia, chileno de nacionalidad, se define él mismo en la red social de la siguiente manera: entomólogo, estudió de los insectos, investigador científico e histórico, estudió periodismo, electrónica, informática y lenguas clásicas. Como es analista político, ha venido estudiando el proceso insurreccional de Chile desde el año 2000, con numerosos trabajos publicados hasta la fecha. Alexis López formó parte de la fundación del grupo ultraderecha chileno conocido como Movimiento Patria Nueva Sociedad, el cual denominaba como nacionalista social. Bueno, lo primero que les quiero contar es que estoy muy contento porque no me encuentro en Chile. En este minuto acabo de llegar a Paraguay, estoy en Asunción en este momento, y acá vengo a dar clases de politología y charlas también a diversas instituciones y personas. Así que es parte del trabajo que hago a nivel del continente ya en este minuto, dando a conocer, entre otras cosas, el modelo de revolución molecular, que quizás por lo que más se me ha conocido en la última época, que permite explicar en alguna medida lo que ha venido ocurriendo en todos nuestros países aproximadamente desde 2019 en adelante. Mi formación ha sido, como escucharon, una formación multidisciplinaria. Tuve la enorme suerte de entrar a estudiar al Museo Nacional de Historia Natural de Santiago de Chile el año 1980, entomología, pero ahí también tuve oportunidad de estudiar geología, botánica, arqueología, antropología. Así que desde muy pequeño estuve vinculado al mundo científico, al mundo ambiental. Formé una corporación ecológica en 1988, la Corporación Ecológica Nueva Era, que hasta la fecha sigue existiendo, que básicamente se dedica a educación ambiental. He trabajado básicamente en forma independiente, he tenido 3 empresas, una primaria del área de diseño y marketing, luego una empresa de informática y finalmente comunicaciones en general. Durante los últimos 7 años, antes del 2019, estuve trabajando en Radio Bio Bio de Chile, que es la emisora más grande del país. Ahí desarrollé 2 programas de televisión. Uno que era Rutas de Nuestra Geografía Sagrada, un programa sobre arqueología, historia, arqueoastronomía, sitios sagrados del país, con 10 capítulos, y después empecé un programa sobre energías renovables, que es otro de los temas que me apasiona, que se llamó Energía Alterna, que desarrollé durante 7 años en forma sistemática y con el cual gané numerosos premios y reconocimientos a nivel nacional. Pero llegó el 18 de octubre del 2019 y pese a que yo desde el año 2010 no había vuelto a entrar en política, partí en política muy pequeño, a los 17 años era secretario comunal de la Juventud en Lo Prado, una comuna de Santiago, y por ende miembro del Consejo Comunal, era un concejal de la comuna ya en esa edad, así que estoy vinculado a la política muy chico, pero había salido de la política en el 2010 cuando entré a trabajar a Radio Bio Bio, y lamentablemente, producto de lo que ocurrió en Chile, ha seguido ocurriendo en todos nuestros países a partir de entonces. Bueno, tuve que volver a entrar en política, pero esta vez para explicar e informar de qué se trata lo que estamos viviendo y hemos seguido viviendo en nuestro continente. Muy buenas noches, muy interesante. Cuando yo estaba leyendo, o sea, todo lo que has estudiado y todo eso, yo, wow, decía, ¿cómo así? Saltó de un lado a otro, ¿cómo así? O sea, pero bueno, todo al final viene a unirse, todos los orígenes. Pero una cosa muy importante y que quieres de que de pronto nos vuelvas a explicar es la revolución molecular. Entonces sería bueno que nos hablaras un poco de esa, que tuviéramos más expertise en el tema para poder, digamos, en el momento de debatir podamos tener como más armas para poder tener más herramientas para poder ir en contra, digamos, de ellos, ya que no estamos de acuerdo con toda esa teoría. ¿Cómo no?
Cómo no. Muchas gracias, Camilo. Voy a partir con una brevísima descripción del modelo revolucionario anterior a este modelo actual, que es un modelo de carácter vertical. Eso es lo primero que hay que señalar. Vertical en el sentido que existe una jerarquía y habitualmente en todas las revoluciones, desde la Revolución Francesa en adelante, existía un líder, una figura emblemática que lideraba la revolución, sea Maximiliano Robespierre, sea Mao Zedong, sea Stalin, Lenin, Trotsky o el Che Guevara o Fidel Castro o el que ustedes quisieran. Esto se desarrollaba con una estrategia política enmarcada en un partido político, habitualmente el Partido Comunista durante el siglo XX, y se expresaba en su nivel más alto, confrontación en o bien guerra civil, la mayor parte de las veces, guerra civil vertical, esto es lograr dividir las Fuerzas Armadas para que haya enfrentamiento bélico en esa forma, y luego conquista del poder total. Eso es el modelo que ya dejó de existir en términos estrictos. Yo diría que la última revolución que tiene visos de esta naturaleza en el continente es la revolución chavista, que si no llega a cuajar en guerra civil total estuvo rozando, y donde efectivamente lo que ocurre básicamente es que las Fuerzas Armadas se terminan incorporando al nuevo régimen. Ahora, un dato de la causa, en todo caso, desde la Revolución Francesa, es que todas las revoluciones históricas comienzan con cambios de la Constitución. Este es un objetivo fundamental en un proceso revolucionario. La Revolución Francesa, para quienes no lo han estudiado, comenzó efectivamente con un cambio constitucional, y de ahí en adelante se desarrolló hasta llegar a la época del terror, cuando el grupo más radical del ala revolucionaria jacobina, que era la Montaña, donde estaba justamente Marat, Danton y Robespierre, logran el poder y durante 3 años desarrollan la política sistemática de asesinato masivo, llegando a decapitar 200 personas diarias en Francia. Bueno, este modelo suponía, y particularmente en el siglo XX, varias condiciones. Una de las condiciones fundamentales, y hay que hablar de esto, es el sujeto revolucionario. Y aquí hay que detenerse un segundo porque el sujeto revolucionario es tal vez lo más interesante. Para el comunismo como principio, alguien que no es comunista, y voy a suponer entonces que todos quienes están acá no son comunistas, pues bien, no es alguien que esté equivocado, no es alguien que tenga un problema de formación intelectual, no es alguien que necesariamente tenga poca capacidad intelectiva, en general no es alguien al que se lo vaya a tachar, hay un micrófono encendido, no es alguien al que se lo vaya a tachar en términos ni de su formación política, ni de su acción política, no. ¿Cómo se define desde comunismo aquel ser humano, esto es general, que no es comunista? Bueno, se lo define como una persona alienada. Esa es la palabra. Entonces, cuando te definen como alguien alienado, esto en comunismo clásico, te están diciendo que estás enfermo. Y como estás enfermo, lo que debe hacer el régimen frente a una parte de la sociedad o buena parte de la sociedad que está enferma, o bien la sana, que se llama habitualmente reeducación aquello, o bien la elimina porque está enfermo. Este hecho dice algo sumamente importante, que entonces el sujeto revolucionario, en el modelo revolucionario anterior, tenía que adquirir conciencia primero de clase, para tener entonces el motivo por el cual se va a enfrentar al dominio hegemónico en el lenguaje comunista de la burguesía, por ejemplo, y luego de adquirir conciencia, tenía que integrarse a lo que técnicamente se llama vanguardia consciente del proletariado, que es el Partido Comunista. Y es el partido la herramienta de desarrollo de la revolución. Ocurrió que en Italia, durante la Segunda Guerra Mundial, un marxista que hoy día es ampliamente conocido, Antonio Gramsci, que fue detenido por el gobierno fascista italiano, va a escribir unos famosos diarios de la cárcel. Y en esos diarios de la cárcel, él hace una reflexión bien interesante y bien importante respecto a por qué
el fascismo, esto en Europa en general y en todo el planeta en general, porque hubo más de 60 países donde el fascismo en distintas formas se expresó durante ese periodo, había ganado en el fondo al comunismo. Y dice, bueno, porque hay un problema con Marx. Marx lo que nos dice es que nosotros nos tenemos que apropiar de los medios de producción, lo que se llama en lenguaje comunista o marxista la infraestructura. Y Gramsci plantea que en realidad de lo que hay que apropiarse es del pensamiento o la creencia, la superestructura, e invierte el orden del marxismo clásico, donde el sujeto revolucionario, reitero, que tenía que adquirir conciencia de clase, lo que tenía que lograr entonces era apropiarse de los medios de producción, y luego de apropiarse de los medios de producción se iba a apropiar entonces de la cultura. Gramsci invierte completamente esto, este es su gran aporte en términos doctrinarios a marxismo clásico, y dice, no, es un error, lo que tenemos que hacer es apropiarnos de la cultura, de la creencia. Y de ahí viene esta noción de marxismo cultural, que no es muy correcta la definición, que va a entroncar además con otra escuela que se funda en 1922 en Alemania, en Frankfurt, el llamado Instituto para el Nuevo Marxismo, acá hoy día conocido como la Escuela de Frankfurt, que ustedes saben que migra de Alemania, la mayor parte de los intelectuales de ese grupo eran de origen judío alemán, y por ende a la llegada del nazismo a Alemania al poder, van a emigrar y la mayor parte de ellos se terminan instalando en Estados Unidos. Por lo cual en Estados Unidos, desde ya 1935 al 45 en adelante, ha habido sistemáticamente una promoción de todas las ideas de la Escuela de Frankfurt en forma absolutamente apabullante. Esas dos componentes, Gramsci por un lado y Escuela de Frankfurt por otro, son el fundamento ahora de este nuevo modelo que nace en 1968 en la llamada Revolución de los Estudiantes de París, el mayo del 68 en París, cuando un grupo de intelectuales franceses, 4 son los más conocidos y los que ustedes debieran estudiar, que son Michel Foucault, Félix Guattari, Jacques Derrida y Gilles Deleuze. Pues bien, particularmente Michel Foucault dice lo siguiente, dice, si Gramsci tiene razón, y entonces de lo que hay que apropiarse es de la cultura, ¿cuál es la primera herramienta de dominio? Se pregunta él. Y responde, bueno, la primera herramienta de dominio es el lenguaje, porque tú convences o vences al otro, aparte de la parte militar si se quiere, a través del lenguaje. Y por ende, 3 de ellos son y van a desarrollar su vida académica como lingüistas, básicamente, explorando otras áreas, por supuesto, y en el caso de Guattari va a ser psicólogo y penetra además incluso con mayor profundidad en el análisis del proceso mental. Esta nueva escuela que surge en Francia va a adquirir un nombre que está tomado desde el alemán, que se va a francesar, que es la deconstrucción. Y aquí hay que hacer una primera observación porque la gente suele entender deconstrucción como destrucción, y no es para nada lo mismo. Si yo destruyo una casa, es decir, si la demuelo, ¿ya?, lo que voy a obtener como resultado de la demolición van a ser los materiales de la casa, ladrillo, vidrio, ventanas, puertas, etc. Y lo que voy a poder hacer con esos materiales es volver a construir una nueva casa. La deconstrucción lo que cambia es el sentido de la casa. Y lo que era antes casa va a dejar de ser casa porque cambia su sentido. Entonces, deconstrucción no es exactamente destrucción. Pues bien, desde el 68 en adelante, esta escuela francesa, que en las universidades más prestigiosas en Francia se popularizó enormemente, particularmente porque el trabajo de Michel Foucault fue bien impresionante, con a veces clases donde asistían 200, 300 alumnos, se llenaba, y permeó a toda una generación de intelectuales franceses. Y lo que parten entonces trabajando es el lenguaje. Entonces, mucha gente hasta el día de hoy, cuando usted dice deconstrucción, lo que entiende por esto es que es una escuela de lingüística. Pues bien, una parte de deconstrucción es efectivamente un análisis lingüístico sobre el lenguaje, pero eso es la parte menos importante. ¿Por qué? Porque dentro de los 4 personajes va a haber uno, Félix Guattari, que es tremendamente importante porque es el más militante de todos. Y Guattari va a desarrollar
un concepto de revolución de nuevo tipo amparado en estas ideas generales de la deconstrucción. Y a ese concepto de revolución de nuevo tipo lo va a denominar revolución molecular, a secas, revolución molecular. Hay un libro formal que se llama Revolución Molecular de Guattari. ¿Qué dice en Revolución Molecular? Dice que estas revoluciones del pasado que habíamos visto, que tenían este sujeto revolucionario que tenía que hacer un proceso para transformarse en tal, adquiriendo conciencia de clase, es decir, desalienándose. Pues bien, lo que dice Guattari es que en realidad el nuevo sujeto revolucionario no va a ser, en primer lugar, un sujeto que esté vinculado a partidos políticos. Él habla de que los grandes actores del nuevo proceso revolucionario no van a ser los partidos políticos, en particular el Partido Comunista, son muy críticos al modelo soviético, hay que decirlo, por eso se les denomina habitualmente postmarxistas y postmodernos, son las dos categorías. Segundo, que el nuevo sujeto revolucionario, además de no pertenecer a partidos, sí va a pertenecer a diversos colectivos, movimientos en general, que habitualmente son denominados movimientos sociales o ciudadanos, y que en tercer lugar puede también pertenecer a las denominadas tribus urbanas, que sería otra expresión también de esto. Y plantea que frente al modelo vertical jerárquico que él llama el modelo molar, esto es haciendo una analogía con terminología de química, va a proponer que el nuevo sujeto es molecular. Refiere entonces a la persona, al individuo. Y aquí, y esta es una distinción formal del tipo de sujeto revolucionario, no se requiere que el sujeto revolucionario tome conciencia de clase en términos de clase marxista tradicional, sino conciencia de su identidad de clase. Y ahí hay una diferencia radical, porque entonces toda forma identitaria, y dentro de eso tenemos que entender, por ejemplo, a todo el movimiento LGTBQYZ, a todo el movimiento feminista, a los movimientos ambientalistas, a los movimientos anarquistas radicales, etc. Todos esos forman sujetos revolucionarios que son o operan en términos de molécula. ¿Por qué? Porque remite, reitero, a una convicción del individuo. Guattari a esto le dice o lo llama la revolución del deseo, porque lo que dice entonces es que el nuevo sujeto revolucionario se va a volver revolucionario en tanto su deseo se va a volver una máquina de guerra política. Y plantea esta hipótesis teórica en un primer momento en el texto, pero él hace algo más. El año 91 visita por primera vez Chile y deja instalada una escuela de construcción al nivel de la academia con intelectuales de izquierda de muy alto nivel. De hecho, lo recibieron, salió su visita en 2 artículos nada más, de un poeta uno y el otro de un literato, porque era una cosa absolutamente abstrusa esto de la deconstrucción, no se entendía salvo por esa élite que estoy mencionando. Pero más importante que eso, visita sistemáticamente 14 veces Brasil, y en Brasil es el ideólogo responsable de haber transformado al PT, el Partido de los Trabajadores, en el mayor partido de izquierda del país y haber llevado a Ignacio Lula da Silva a su primer mandato en el gobierno. Entonces, primera idea, estamos hablando que no se trata de una cosa teórica, simplemente que vaya en las nubes de la filosofía, sino que ha bajado y ha logrado éxito electoral formal en el principal país de América del Sur. Eso para comenzar. Pero no es el único autor, porque a Guattari hay que sumarle a Michel Foucault, que ya mencioné, a Jacques Derrida, a Gilles Deleuze, a Paul Virilio y a otro enorme playa de autores que, tomados de estos primarios, empezaron a desarrollar sus propios trabajos. Bueno, a partir de todo esto, desde el año 90 en adelante, mi profesor de politología, el doctor Luis Jaime Scott, empezó a investigar este nuevo modelo revolucionario y terminó desarrollando lo que hoy día se conoce como el modelo de revolución molecular disipada. Y hay que hacer una salvedad inmediata, no es una teoría, porque cuando ustedes, si lo googlean, les va a parecer que es una teoría de la conspiración. Bueno, un modelo no es una teoría. Si yo, voy a hacer un ejemplo que acabo de hacer acá, si yo les paso a ustedes plastilina y les digo una plastilina amarilla y una negra, hágame un modelo de este encendedor, y ustedes me hacen con la plasticina cualquier cosa menos algo que se parezca al encendedor, entonces ese modelo no sirve para entender el encendedor. Pero si ustedes efectivamente imitan la forma, el tamaño y el color del encendedor con la plasticina, me va a servir el modelo para entender el encendedor como modelo. Hay una diferencia muy grande entonces entre hablar de teoría y hablar de modelo.
Un modelo es algo que me permite explicar o entender algo de la realidad, y su validez consiste en que se aproxima de mejor o de menor o de peor manera a esa realidad que se quiere entender. Entonces, este modelo lo que señala es lo siguiente, que vamos a tener acciones revolucionarias generadas a nivel molecular, sin una dirección, sin un liderazgo claro, vertical, jerárquico, sin un partido político que articule, que van a permear a enormes capas de la población cuyos sectores más radicales son incluso capaces de aplicar, como lo hemos visto, violencia revolucionaria. Pero las motivaciones de cada uno de los integrantes moleculares de este proceso revolucionario pueden ser incluso antagónicas, pueden ser incluso contraproducentes, porque cada uno está allí desarrollando el modelo de revolución desde su propia posición, incluso emocional. ¿Para qué? Para literalmente derrogar y abolir el sistema de dominio existente. Esta es la función del proceso de revolución molecular. Pero cuando uno dice solo revolución molecular, dice dos cosas. Dice que es revolución, como todas las revoluciones, y que es molecular, que ya lo expliqué, pero no te dice para qué sirve. Y por eso había que agregarle la explicación. Y la explicación es disipada. ¿A qué refiere? A dos cosas. Refiere que lo que hemos visto en Chile, en Perú, en Colombia, aquí mismo en Paraguay, es la acción molecular de estos grupos que socava primero el territorio del Estado, porque se apropian en forma transitoria de ciertos territorios de la ciudad, por ejemplo, y luego lo abandonan, se disipan. Y cuando la policía quiere intervenir, habitualmente lo que ocurre es que va a detener una o dos personas, pero no generó ninguna real detención del proceso, porque como se trata de moléculas, bueno, tú puedes tomar todas las moléculas que quieras, pero no hay estructura, ¿ya? Y lo segundo, y esto es lo más importante, ¿qué logra aquello? Pues bien, logra que lo que se disipe, lo que se invisibilice, lo que termine por ser abolido, es la función del Estado. El ejemplo de esto, uno de los ejemplos más paradigmáticos, es que en plena insurrección revolucionaria en Santiago del 18 de octubre en adelante, hasta marzo del 2020, en la Plaza Baquedano, que era el sitio de congregación de estas grandes manifestaciones, en algún minuto los sectores más radicales que estaban haciendo la protesta, incluso lanzándole piedras, molotov y objetos contundentes a carabineros, pues bien, en algún momento durante el día ellos asumían el control del tránsito. Entonces, igual que un policía, dejaban pasar vehículos o cortaban el tránsito. Y los policías, el Estado, estaba cruzado de brazos mirando allí cómo ellos asumían el rol del Estado. Ahí tienen entonces la parte de disipación del Estado, porque se va literalmente disipando, desapareciendo, desvaneciendo. Y el fundamento entonces final de esto es que el Estado pierde la función para la que existe, porque cuando un Estado renuncia a ejercer lo primero que tiene que ejercer el Estado, que es el mantenimiento del Estado de Derecho y del orden público, pues bien, de ahí en adelante todo empieza literalmente a deconstruirse. Doctor López, es maravilloso escucharlo, lo admiro, le he aprendido mucho, estuve en sus dos conferencias de las varias que dictó en Colombia y seguimos con el trabajo. Estoy por publicar varios libros sobre política. Uno de ellos se llama La guerra política en Colombia y mi pregunta de hoy es, o más bien dos preguntas en una. La primera, ¿hasta dónde cree que llegue la toma del poder en América, incluyendo Estados Unidos? Porque el fenómeno de enero del año anterior en Estados Unidos es parte de este proceso. ¿Hasta dónde cree que llegue a llegar el poder, a tomarse el poder la izquierda en América? Y la segunda pregunta es, Colombia, con las particularidades que manejamos en cuanto a que aquí todavía hay grupos armados, lo cual no había en otros países, a esa combinación de luchas por todos los lados, incluyendo muy prácticamente la guerra molecular disipada, que la aplicaron con más, con las experiencias que usted mencionó anteriormente, la pulieron, la llevaron a su máxima expresión, hasta donde realmente esperamos que Colombia llegue. ¿Nos van a tomar definitivamente y América en total? Muchas gracias por la pregunta, mi teniente coronel. Mire, primero un gusto que esté de nuevo en una de las charlas. Me alegro mucho que haya podido estar conmigo en Colombia y espero en algún minuto cuando este señor que está gobernando se vaya a volver a ir, porque si voy ahora seguramente no puedo salir nuevamente. Así que
respecto, a mí me sorprende porque dos presidentes o jefes de Estado, si se quiere, me han tuiteado de forma directa o me han mencionado directamente, uno de Diosdado Cabello en Venezuela y el otro es Petro en Colombia. Entonces, bueno, no es menor. Le temen. No lo sé. Yo sí tengo temor porque soy un simple ciudadano común y corriente y no tengo ninguna capacidad de poder defenderme frente a ellos. Mayor Pero bueno, admiración en su trabajo. lo que usted me pregunta es sumamente importante porque yo creo que en la mente de todo el continente está en la cabeza justamente hasta dónde va a avanzar esto. Y claro, si hoy día usted mira el mapa de América del Sur, salvo Paraguay, probablemente en parte Ecuador y Uruguay, el resto del mapa es rojo completo, ¿sí? En América del Sur, ¿ya? Entonces, es gravísimo. Pero hemos visto dos cosas que son sumamente interesantes. Lo primero, si bien es cierto en la primera etapa en Chile, en Perú e incluso en Colombia, el modelo molecular se aplicó, el sistema político ha terminado verticalizando procesos. Y esto es habitualmente, a ustedes le está pasando ahora formalmente, el llamado a modificar la Constitución por vía de una asamblea constituyente, ¿no? Ahí está la verticalización de procesos. Y eso genera, y el caso chileno es paradigmático en esto, ¿por qué? Porque claro, hacen un plebiscito de entrada donde el rechazo a la nueva Constitución obtiene un exiguo 23%, con la mitad del padrón electoral participando en la elección, y luego de redactar durante casi 2 años este nuevo proyecto constitucional, lo someten a un nuevo plebiscito, ahora con padrón completo, voto obligatorio, y resulta que el rechazo logra un 63% de la preferencia. Bueno, tanto la izquierda como la derecha deconstruidas de Chile han insistido en que tengamos que ir a un nuevo proceso constituyente y ahora en abril vamos a tener que elegir a un consejo, es decir, un soviet constitucional, que va a con un comité de expertos que supuestamente va a redactar una nueva constitución dentro de ciertos marcos que ya son malos per se, pero otro tema, y luego este consejo va a tener que discutir y aprobar lo que le entregue este consejo de expertos. El pronóstico que tengo de esto es que van a volver a fracasar porque creo que Chile va a volver a votar nuevamente rechazo, aunque van a volver a insistir después en volver a tratar de instalar esta nueva constitución. En el caso colombiano... Perdón que lo interrumpa, y si le aprendieron a Colombia con el fast track y todo lo demás, y la trampa, bárbaro. Bueno, hay un paralelo súper interesante en eso. Ahora el paralelo se amplía porque ustedes saben que en este minuto estamos siendo sometidos a un ataque violentísimo de carácter incendiario terrorista en toda la zona sur del país. Van 24 muertos hasta este minuto. Es el mayor incendio de la historia en Chile y esto es un desastre mayor y son estos grupos radicales que están llevando a cabo aquello. Entonces, si a eso se le suma la presencia de guerrillas formales en la zona de la Araucanía, equivalente al Cauca en Colombia, la situación es bastante grave, gravísima. Pero, y aquí viene lo que les quiero mencionar porque el panorama entonces aparecería enormemente desolador y pesimista, pero no es así. Lo que ocurre con toda revolución es que de la mano trae siempre una contrarrevolución. Y lo que ha venido ocurriendo en forma sistemática en todos nuestros países, a propósito de estos intentos revolucionarios de una vía u otra para llegar al poder, es que se ha articulado algo que ya no había hace mucho tiempo, por lo menos 30 años, que es que la no izquierda, para no centrarlo exclusivamente en la derecha, que la no izquierda ha empezado a generar contradiscurso. Y son estos contradiscursos a lo que usted refiere que temen, y esto es lo que temen. Porque la izquierda en el continente, a propósito, recordemos de la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, que no fue el colapso del comunismo, el comunismo no cayó, lo que cayó fue un modelo de comunismo, ¿ya? Bueno, la derecha o las derechas en todo Occidente, ¿qué dijeron? Recordemos a Francis Fukuyama, que habló del fin de la historia y dijo, bueno, se acabó el comunismo, ganamos, no tenemos que hacer nada más, hay que desideologizar a la sociedad. Y las derechas, literalmente, empezaron a dejar de hacer política, se dedicaron a hacer negocios, que en sí mismos no tienen nada malo, pero
rol y el campo de lo político no se disputa en el campo de lo económico, se disputa en el campo de lo ideológico. Y la izquierda nunca paró y nunca dejó de hacer política durante 30 años y asumió estas nuevas formas subversivas, entre otras, revolución molecular disipada, que son extremadamente efectivas y las derechas no tenían ni siquiera capacidad de respuesta frente a esto. Solo cuando empezamos a dar a conocer este nuevo modelo de revolución molecular, que estuvo precedido, debo decir, en Colombia, por una publicación del 2018 de una revista del Instituto de Inteligencia, me parece, no me acuerdo exactamente el nombre, si me dan un segundo, se llama Triarius, Observatorio Internacional sobre el Terrorismo y las Nuevas Amenazas, del septiembre de 2018, sale un artículo, lo voy a citar, discúlpenme, extenso, que es casi una tesis de grado del coronel Gustavo Vila, que se llama La guerra civil molecular como catalizador de las nuevas guerras del siglo XXI. En ese artículo, mi coronel Vila hace referencia a otro autor que no es un autor de deconstrucción, que es un autor alemán sumamente interesante, yo lo invito a leerlo, que se llama Hans Magnus Essenberger. Hans Magnus Essenberger había trabajado a propósito del conflicto de los Balcanes. ¿Qué ocurrió en el conflicto de los Balcanes? Esto quiero que ustedes tomen nota porque es sumamente importante. Nos queda lejos Europa y nosotros miramos desde América a Europa con esta distancia temporal y espacial y además con una Europa que en la mente habitualmente aparece un poco deformada. Pero efectivamente, desde la Segunda Guerra Mundial, de 1945, Europa no había vuelto a tener conflictos de carácter étnico con casi genocidios como lo que se produjo en el conflicto de los Balcanes. Y esto pone de vuelta entonces un tipo de conflictividad que los europeos se habían olvidado que existía. Pues bien, Essenberger analiza este conflicto y va a plantear la existencia de un estadio de guerra civil de nuevo cuño al que denomina guerra civil molecular, paralelamente a la revolución molecular de Guattari. Y lo que es guerra civil molecular es el estadio superior de la revolución molecular. Entonces, lo que no hemos visto en el continente aún es que hayamos pasado de revolución molecular a guerra civil molecular. La guerra civil molecular importa la lucha del todos contra todos, bandas narco contra bandas narco, las Fuerzas Armadas y las policías divididas, civiles contra civiles, grupos de presión contra grupos de presión por territorio, desarticulando porque el Estado dejó de existir en términos formales. Eso no ha pasado aún. Entonces la buena noticia es, primero, que se ha generado un contraproceso que está generando contradiscurso, esto es parte de eso, y que ese contradiscurso por primera vez en 30 años le está disputando a las izquierdas en todo el mundo y al globalismo, que es el otro brazo armado de lo mismo que estoy comentando, la hegemonía en términos discursivos. El problema es que todo proceso revolucionario toma tiempo, como todo proceso contrarrevolucionario toma el mismo tiempo. Y esto está recién empezando. Entonces, lo que hay que tener, o el ánimo que hay que tener, es que no se trata acá de que vamos a tener una salida rápida, fácil. Pues la gente en Chile lo que pensaba cada rato es cuándo los militares van a dar un nuevo golpe de Estado que se acabe todo esto. No va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque se ha modelado nuestras Fuerzas Armadas en otro contexto. Y no son los mismos contextos históricos. Y hoy día los conflictos de esta naturaleza, el centro de gravedad del conflicto no está en el poder armado, está en la opinión pública. Y eso es lo que hay que conquistar. Entonces el trabajo que se hace a través de estas redes y el trabajo que cada uno de ustedes puede hacer, difundiendo, dando a conocer esta estructura que estamos planteando, permite ir disputando el mayor territorio de conflicto, que es el territorio discursivo, el territorio de socialización. Bueno, allí está la labor permanente que tenemos que enfrentar. La respuesta entonces es la siguiente. Lo que yo veo en nuestro continente es la emergencia de una nueva derecha no deconstruida, porque la mayor parte de las derechas americanas y suramericanas en particular han sido fuertemente deconstruidas. La deconstrucción permea tanto a la izquierda como a la derecha. Solo por darle un ejemplo, en 1985, Carabineros detuvo en el Cerro Santa Lucía, que está en el centro de la ciudad de Santiago, a un señor que estaba ejecutando prácticas inmorales con otro señor en el cerro. No voy a explicar la figura, pero todos ustedes entenderán qué estaban haciendo en el cerro. Carabineros lo detiene y lo lleva preso a la segunda comisaría de Santiago, y era un militante del Partido Comunista.
Y bueno, toda la seccional Santiago del Partido Comunista fue a rescatar al compañero apresado por la dictadura injustamente, y le dicen al oficial de guardia: venimos a retirar a nuestro compañero que ustedes apresaron, son dictadores y qué sé yo. Y el carabinero le dice: ¿por qué lo vienen a retirar? Porque ustedes son es un preso político. No, a ver, tráigame el parte. Dice: no, está detenido por ofensa a la moral. ¿Cómo por ofensa a la moral? Sí. Y le cuentan lo que estaba haciendo el señor en el cerro. ¿Y qué hizo el Partido Comunista de esa época? Expulsó al militante. Expulsó al militante porque un homosexual que tuviera esas conductas públicas era denigrar al Partido Comunista, y además porque recuerden que el comunismo clásico, la homosexualidad es una desviación burguesa propia de la alineación de clase, entre otras cosas. Bueno, lo expulsaron. Y este señor, vanguardia en su época, formó una organización, el Movilache, el Movimiento de Liberación Homosexual. Y ese pequeño movimiento, que tenía 12 militantes en 1985, hoy día es uno de los movimientos que dicta leyes a propósito de la promoción LGTBQ y Z, más ticún, más una serie de otras cosas en Chile, ¿ya? Y hoy día es una fuerza política irrefrenable, al punto que el Partido Comunista ha tenido que integrarse y plegarse, porque se ha deconstruido, a esta nueva visión. Entonces se ha permeado, ¿ya? Ahí le estoy mostrando cómo el proceso afecta a la izquierda. ¿Qué ha pasado en las derechas? Las derechas conservadoras o liberales, históricas en nuestro continente, fueron sufriendo, al igual que la izquierda, un proceso de construcción, y empezaron a asimilar categorías discursivas propias de deconstrucción. Y entonces tenemos hoy día en Chile una derecha que se está definiendo a sí misma como socialdemócrata, una derecha que acaba de aceptar, dentro de los marcos de esta nueva constitución que se está por redactar, que Chile se transforme en un Estado social de derecho. Eso es, nuevamente, socialdemocracia. Como le decían los comunistas a los socialdemócratas, por ejemplo, en la revolución en Bavaria o en Berlín, le decían social fascista, para los que se olvidaron. Eso para ellos es extrema derecha. Bueno, la derecha se ha ido a la izquierda asumiendo categorías de izquierda, no solo en esto que estoy diciendo, que es político formal, en temas de teoría o ideología de género, en temas de igualdad social o de dignidad social, y así suma y sigue. Resumen, se abre una oportunidad enorme. ¿Para qué? Para derribar este árbol podrido de las derechas que tenemos en todo el continente y dejar espacio para que surjan nuevas derechas, conservadoras o liberales, y también nacionalismo, que otra vertiente que tampoco ha tenido expresión formal política hace muchas décadas en todo el continente, que está ahí y que existe igual, y que también tiene capacidad de respuesta frente a esta enorme amenaza que supone la deconstrucción como fenómeno filosófico, que es lo más grave que Occidente ha tenido que enfrentar en más de 2000 años de historia. Quiero que tomen nota de eso, porque, y aquí termino esta parte, el objeto de la deconstrucción real no es ni la toma del poder, ni el control económico, ni la destrucción de los estados, ni la destrucción de la familia, etc. Es mucho más grave. Lo que busca la deconstrucción es desalmar al ser humano, quitarle el alma al ser humano. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros para contrarrestar esa retórica? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos defendemos? ¿Será imitándolos a ellos y empezar desde el principio? Ok. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mira, no es imitar, porque si usted imita, hay gente que me pregunta, pero no podemos deconstruir la deconstrucción. Y eso es una tautología que no se sostiene, porque usted lo que hace al deconstruir deconstrucción es deconstruir. No va a salir de la deconstrucción, ¿ya? O hay que imitar la forma de lucha. Tampoco, porque usted no puede asumir la ética de la lucha de un revolucionario en esa naturaleza, porque usted mismo deforma su naturaleza. No puede, ¿ya? ¿Qué hay que hacer? Un proceso contrarrevolucionario comienza, lo primero que tiene que hacer es formar una vanguardia ideológica contrarrevolucionaria. Es el trabajo fundamental. ¿Qué es lo que eran estos autores de deconstrucción en la Francia del 68? Vanguardias ideológicas. Y estas vanguardias ideológicas tienen que ser formadas, no aparecen por generación espontánea. Hay que trabajarlas. Hay que formar generaciones jóvenes, profesionales, de la contrarrevolución. No es que tengan profesión, no es que sean abogados, filósofos, lo que sea. Van a ser formados como profesionales de la contrarrevolución. Eso es entregarle todas las herramientas analíticas, científicas, discursivas, etcétera,
que les permitan generar lo más importante, que es contradiscurso. Y ustedes dirán, ¿qué es contradiscurso? Contradiscurso no es cuando ustedes, un zurdo en cualquier parte postea algo en el Twitter y usted va y le responde. Entonces, le respondí, eso es contradiscurso. Eso no es contradiscurso. Usted lo único que está haciendo con eso, primero, es visibilizando lo que él posteó, porque cuando usted le responde le sube la cantidad de visualizaciones, primer problema, y segundo, validando la tesis que él plantea por oposición. Eso no es contradiscurso. Contradiscurso, y literalmente significa esto, otro camino, otro curso, contrario al curso que ellos quieren establecer. Eso hay que trabajarlo, y se trabaja formando vanguardias ideológicas. Hay una conferencia que no la han visto muchas personas, que yo los quiero invitar a ver, que se llama, está en mi canal, El Cosmismo Ruso. Cosmismo, no comunismo, cosmismo, de cosmos. Pues bien, ¿por qué hice esa conferencia? Porque dentro de la Unión Soviética, antes de la Unión Soviética, durante la Unión Soviética y post-Unión Soviética, ha habido en Rusia una vanguardia ideológica formidable, que son los cosmistas, que lograron, entre otras cosas, para que entiendan la magnitud de lo que esto implica, que la Unión Soviética fuera el primer país en poner un satélite en el espacio, el Sputnik, el primer país en mandar un ser vivo al espacio, la perrita Laika, el primer país en mandar un ser humano al espacio, Yuri Gagarin, el primer país en poner una mujer en el espacio, civil además, Valentina Tereshkova, el primer país en hacer una caminata espacial, Alexis Leonov, el primer país en hacer una unión en el espacio de dos naves espaciales, la Soyuz con la Apolo, entre otras cosas. ¿Se preguntan ustedes quiénes están detrás de Putin hoy día en términos ideológicos formales? Los comunistas rusos. Esas son las vanguardias ideológicas. Mientras la no izquierda no forme vanguardia ideológica en cada uno de nuestros países, no hay ninguna posibilidad ni de contradiscurso, ni de contraproceso, ni de contrarrevolución. Así que el primer trabajo es ese trabajo. Eso te podría responder, Mira, muy directamente. Y las conferencias a su nivel, me encantaría estar en todas, porque de verdad que me falta ese tipo de cultura. Pero sí en esta lucha que estamos emprendiendo por Colombia, yo creo que la estrategia tenemos que hacerla más cercana a la gente. Y si estoy mal, yo igual tomo su concepto con mucha humildad. Muchas gracias, Adriana. No es que esté mal, pero me parece que no entendió exactamente lo que quise explicar con el orden de precedencia. Usted puede generar toda la movilización social que quiera respecto de los procesos en curso de carácter revolucionario, pero si no tiene una vanguardia que defina el curso, el camino que va a seguir el proceso contrarrevolucionario, esa gente va a ir a cualquier parte. Además, se parte de un supuesto errado. Esto no se gana en el plano de la elección. La elección es resultado de proceso, no genera proceso, por lo cual hay que ganar antes de la elección. Y para eso usted necesita que la vanguardia abra el camino contrarrevolucionario y luego, lo que usted está pidiendo, justamente, que la población se vuelva reproductora del contradiscurso. Ahí está bajado a estructura. Entonces, no es que sea contradictorio. Lo que pasa es que hay orden de precedencia. Sin vanguardia, usted va a tener movilización, la va a tener, por supuesto, sin sentido, sin dirección. Si tiene la vanguardia, tiene la dirección y el sentido, y eso es lo que genera realmente el contraproceso. Lo que vimos en Venezuela, además, responde al modelo anterior, no es revolución molecular. Esa es una revolución de carácter vertical, ya lo expliqué, no es el mismo modelo y no se lo combate de la misma forma. La única opción respecto de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua es una intervención vertical. A mi juicio, en América del Sur, saliendo de estos procesos revolucionarios y volviéndonos hacia gobiernos de carácter libertario, voy a decirlo en esa forma más amplia posible, pues bien, lo que estos gobiernos debiesen hacer es ir verticalmente a sacar a estos regímenes dictatoriales del continente. No va a operar por la vía de movilización social, porque hay coacción por vía de Fuerza Armada contra el pueblo, no va a operar por vía democrática porque no son regímenes democráticos, no hay ninguna salida por ese camino. Es vertical. La única salida es que se los saque del poder por vía vertical. Esto es que una confederación de países americanos vaya en contra, literalmente, de Maduro y lo saque y lo ponga preso, como diría de Gastar. Lo mismo con el régimen en Cuba, lo mismo en Nicaragua. Con eso cierro. Muchas gracias. Que aquí en qué valen ser de izquierda a derecha cuando usted ve esos sueldos tan grandes
que todos se meten, así no sea, así sea usted izquierda o derecha, todos se meten en el poder, es para obtener pecunio económico, pero no les Ok. veo ningún idealismo. Efectivamente, el problema que tenemos es que se ha degradado a tal punto la clase política en todo el continente que quienes están en la política, la mayor parte de ellos, no todos, hay excepciones siempre, están justamente por un beneficio personal, económico, sin lugar a duda, absolutamente. Pero eso también es parte del proceso deconstructivo, porque lo que se hace es hacer perder el sentido que tiene la política, que estar al servicio de la nación y no servirse a la nación. Así que eso es lo que le puedo decir. En Colombia se viene un paro, se vienen unas marchas, se viene un movimiento ciudadano y se viene una situación donde nosotros estamos pensando qué van a hacer las fuerzas militares, apoyar el paro o apoyar a los ciudadanos. Entonces la pregunta que nos hacíamos con un coronel buen amigo es, ¿quién manda? ¿La Buena pregunta. Corte? Es una revoltura de cosas que la verdad no tengo respuesta. Gracias, Alexis. ¿Cómo no? Muchas gracias, Laureano. Efectivamente, lo que va a haber en Colombia es un calco, yo lo dije la otra vez, salió así en todas las noticias, un calco de lo que pasó en Chile. Las Fuerzas Armadas no van a intervenir formalmente, se van a mantener al margen. Se van a mantener al margen. No pueden entrar en estos modelos que se llaman... Hay un autor, que lo cité 2 programas atrás, un autor colombiano, véalo, el programa se llama Postfascismo y Guerra Civil Postmoderna. En Guerra Civil Postmoderna yo trabajo con un autor, se me escapa el nombre ahora, un politólogo colombiano que analizó esto, el por qué las Fuerzas Armadas no pueden intervenir. Pues bien, no va a ocurrir aquello, pero lo que me está describiendo es justamente el inicio, la emergencia del contraproceso, a nivel popular, a nivel de movilización, a nivel de la gente que toma conciencia de que está perdiendo el país. Pero quisiera cerrar con esto. Tal vez lo más importante que la gente de derecha o la gente no izquierda tiene que entender de una vez por todas es que al frente no tiene a gente que sea democrática, no está con gente que tenga una convicción democrática, son revolucionarios. Petro es un revolucionario, usa la democracia, no cree en la democracia, no es democrático. Sí. Y ese es un problema radical porque usted no va a enfrentarlo entonces como corresponde. Él es un enemigo de la democracia, es un enemigo de su libertad, es un enemigo de la libertad del planeta. Pues bien, a los enemigos se los combate, uno no es oposición, uno está en resistencia cuando está en minoría o literalmente pasa a la ofensiva y los derrota cuando está con la condición de hacerlo. Así que ese es el trabajo que hay que hacer. Yo quiero agradecerles muchísimo, Nidia, esta nueva invitación, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Alexis. Fue un placer tenerlo de vuelta y ya lo tendremos en un próximo conversatorio.